la piel de gallina al leer ese pasaje. Cartas escritas por Dios, un pasaje hermoso de las Escrituras. Y a modo introductorio, pues yo quiero ayudarnos entre todos a comprender un poco lo que está sucediendo, ¿no? La escena, ¿qué está pasando? Bueno, recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta, él no está presente, les escribe esta carta porque él había anunciado previamente una visita a la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, pero dicha visita de la última hora la pospone, él toma la decisión pastoral de posponer la visita. Lo anterior, es decir, el posponerla, se debe a la necesidad de los corintios, como iglesia local, de pasar un tiempo de ausencia presencial de su pastor. ¿Por qué? Lo que ha sucedido es que la iglesia de los hermanos allá en Corinto habían recibido disciplina eclesial de corte instructivo y también correctivo. O sea, el pastor los había disciplinado, los había instruido, los había corregido, y pues él en su cabeza, eso es como cuando uno dice, yo en mi cabeza había visto esto de otra manera. ¿Qué había organizado Pablo? Disciplinarlos porque estaban presentando dificultades, hábitos pecaminosos difíciles, ¿no? ¿Recuerdan? En la primera carta a los Corintios, él los exhorta porque tienen un modelo de matrimonio no bíblico, la soltería de los jóvenes de la iglesia no estaba llevándose de la mejor manera, el culto, había un desorden y él les enseña hasta a tomar la cena, hay un hermano que tiene unos problemas complicados, entonces también lo llama disciplina. La iglesia está pasando por una situación en la cual él como pastor pone un acento particular en el llamado de atención amoroso. ¿Y qué sucede? Pues que la iglesia parece que lo toma de una forma inmadura. El apóstol Pablo dice, ya no voy a ir a visitarlos, ya no los visito, porque ellos no recibieron mi primera carta con una actitud humilde, sino que empezaron a murmurar, empezaron a atacar a su pastor. En ese orden de ideas el pastor decide no ir, ya no voy. Ahora, ¿por qué no va? Pues él lo explica en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de esta segunda carta, ¿no? Él dice, con ánimo de ser indulgente con ustedes. Es decir, no voy a ir porque si voy a disciplinar y de una forma diferente porque ya y voy como agotando el proceso. Entonces no quiero contristarlos, les dice en el capítulo 1, verso 21 y en el capítulo 2, versículo 1. Para que nuestro encuentro no sea triste. Es decir, ya no voy. ¿Saben por qué? Porque ya, si yo voy, vamos a llorar, vamos a sufrir, yo los voy a contristar, ustedes a mí. Entonces tengan un tiempo y mediten en el pecado. Esto por su terquedad, ¿no? Los hermanos eran tercos. Parece ser que muchos de ellos se aferraron a los hábitos pecaminosos, y los que no practicaban como tal el pecado terminaron fue aliándose. Había una complicidad en hábitos pecaminosos sistemáticos. Ahora, las cartas exhortativas, aparte de primera a los Corintios, hay otras cartas que no tenemos conocimiento de ellas, pero están. Cartas exhortativas y correctivas, combinadas con el aplazamiento de la visita. Ellos lo esperaban y él en últimas les dice, no voy. Pues ¿sabe qué sucedió? Que eso generó un disgusto colectivo en la membresía contra el pastor y apóstol Pablo. O sea, los de Corinto se desbordaron, se molestaron, y deja como resultado el pasaje que acabamos de leer. En el desarrollo de esta predicación del día de hoy vamos a revisar 2 puntos, solamente 2. El apóstol Pablo, en primera instancia, tiene que entrar a defender la autenticidad de su ministerio. La autenticidad de su ministerio, y por allí empieza, ¿no?
déjame tacho, la autenticidad de su ministerio. Recordemos, hermanos, punto número 1 del desarrollo, que el apóstol Pablo sufrió y padeció bastante. Yo no sé si usted ha revisado Hechos capítulo 14 o Hechos capítulo 18. Al apóstol Pablo le costó sudor y sangre levantar la iglesia local en la ciudad de Corinto, establecer dicha iglesia local. Él se puso la camiseta por ellos, los evangelizó, los ministró. Por cuestiones de tiempo, lástima, no puedo leer el Hechos capítulo 18, ahí lo dice. Incluso en algún momento, dice el pasaje, él dijo, no, ya no, yo no doy más, y el Señor le habló y le dijo, tengo mucho pueblo ahí, no te desanimes, adelante. Los evangeliza, los ministra, los acompañó, los formó en doctrina. Pablo era el apóstol legítimo de los de Corinto. Nunca medró la palabra de Dios en ellos, ya lo vimos hace 8 días, ¿no? Medrar es sinónimo de adulterar. Y mucho menos falsificó el logos, falsificó a Cristo. Por lo contrario, fue muy honesto en el ejercicio pastoral. Y lo que está pasando en este capítulo es que después de dicho trabajo, de dicho sacrificio, después de dicho esfuerzo de amor y dedicación de parte del apóstol a la iglesia local, allí en Corinto, después de formarlos, sembrar en ellos, alimentarlos con leche, desde chiquiticos, con leche espiritual como bebecitos, pues ellos, como puede ser muy normal, tropiezan en el pecado, Él los corrige y lo que recibe es lo siguiente. Ellos le notifican que ya no puede entrar a la iglesia. Listo. Si va a venir, pues traiga carta de recomendación. Versículo 1, volvámoslo a leer. Capítulo 3, verso 1. Esa es la molestia de ellos, vea. Y Pablo les pregunta, necesito carta para ir. Vea, ahí dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de ustedes? Es tremendo, ¿no? Pues Él los disciplina y consecuencia de ello es que en vez de ser humildes y corregirse, ellos deciden censurar a su pastor. ¿No va a venir? Pues le notifican, entonces, si nos va a visitar, pues preséntese con cartas de recomendación para dejarlo entrar. Yo se lo parafraseo. Si va a venir Pablo, apóstol, si va a venir, traiga carta. Traiga una carta de recomendación, si no, por acá no venga. Esto es triste, este panorama es triste. Es la actitud de una asamblea, es que no estamos hablando de un hermano, estamos hablando de una iglesia completa que presenta inmadurez, evidentemente. Ellos manifiestan que, mire, es esa típica iglesia local, Corinto, que todo está muy bien siempre y cuando no me llamen la atención, siempre y cuando no me confronten con mis errores, pero cuando se me confronta con mi error, no, ya no venga, y si va a venir, traiga carta. Ahora, entender esto es importante porque en el siglo I, mis amados hermanos, a inicios de la iglesia del Señor Jesucristo, era muy común manejar esta formalidad de las cartas, ¿sabe? Se solían presentar cartas de recomendación desde Jerusalén. En Jerusalén estaba el cuerpo pastoral, los apóstoles. Piensa en Pedro, piensa en los apóstoles, incluyendo a Pablo. Jerusalén era como el centro, la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era la iglesia naciente del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasaba? Pues que en las iglesias que no estaban en Jerusalén, en las iglesias que se iban plantando, la costumbre era que cuando se iba a enviar un pastor, un líder, una persona a ministrar a dichas iglesias, él llegaba con carta pastoral de Jerusalén, con carta de recomendación de los apóstoles. Entonces eso le daba garantía a las iglesias locales que venía un hermano con recomendación desde Jerusalén. Quienes iban a llegar a las iglesias locales externas traían el aval apostólico y pues le daban la bienvenida.
Ahora, en el verso 1, en la parte B, el apóstol les pregunta, ¿perdón? Yo necesito carta de recomendación para entrar a la iglesia que yo planté, donde soy apóstol, donde soy pastor, el anciano, donde soy papá de ustedes, que les di de comer, en términos espirituales, ¿no? Esto es triste. Primera a los Corintios 4, versículo 14 y 15, yo se lo leo. Primera a los Corintios, o si usted me quiere acompañar, chévere para que lo vaya viendo. Primera a los Corintios 4, verso 14 y 15. Recordemos esto. Mire lo que le dice Pablo en la primera carta. Yo no les escribo esto para avergonzarlos, pues porque los está disciplinando. Yo no les estoy llamando la atención para boletearlos, como dirían los muchachos hoy en día, ¿no? Sino para amonestarlos como hijitos míos, son mis hijos, espiritualmente hablando, ¿no, hermanos? Como hijos míos, además amados. Porque aunque tengáis 10,000 guías en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, mire esto tremendo, en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Esto es un reclamo de un papa en la primera carta, ¿no? ¿Por qué les habla así? Porque es que él sabe quiénes son sus hijos, son hostiles, son rebeldes a la disciplina, al llamado de atención. Entonces él les dice, vea, yo los engendré a ustedes, son mis hijos espirituales. Ahora, volvamos a 2 Corintios capítulo 3. ¿Por qué? Porque precisamente queremos resaltar esto, hermanos, en Cristo. El apóstol hoy les está preguntando, ¿usted no me quiere enviar? ¿Tengo que llegar con carta? Pues si yo los engendré a usted, ahora no puedo entrar a mi casa. O sea, yo les di leche, la leche del Evangelio. Podrán tener muchos por ahí que ustedes les dan más honra y los reconocen como pastor, pero no tienen muchos padres. Soy yo, en términos espirituales, quien les tuve paciencia, los visité por año y medio, dicen las Escrituras, en Hechos 18, en Hechos 14. Por año y medio estuve, vea, ustedes soportándome a mí y yo a ustedes. Y ahora me piden carta para llegar a la iglesia. Un padre espiritual, un pastor, un apóstol que habiendo sembrado vida y corazón en ellos, como consecuencia ellos terminan poniéndole condiciones para que entre a la casa. Eso es como si los que son padres harán empatía con Pablo, ¿no? Eso es como, es que ser padre es una bendición. Solo la mamá entiende lo que es tener a su bebé en el estómago y darlo a luz, engendrar, como dice Pablo aquí, darle leche, levantarlo, y después que el muchacho es adolescente, no, qué pena mamá, usted aquí no entra. Algo así está sucediendo. Traiga carta de recomendación. ¿Sí? Ellos están como iglesia local cuestionando. Mire, hermano, no solo con ese ejercicio de pedirle a su pastor carta, no es solamente cerrarle la puerta, ¿no? Censurarlo, sino que aquí hay algo más profundo. Piénselo así. Ellos están cuestionando con dicha actitud las enseñanzas de su pastor. Ellos están con esa actitud poniendo en cuestionamiento el valor dogmático de las cartas. Dentro de ellas, la disciplina eclesial, instructiva y correctiva. Cuando le dicen a Pablo, tráiganos carta de recomendación de Jerusalén, lo que le están diciendo es, bueno, eso que usted nos ha escrito, que los demás apóstoles digan que está bien. O sea, dudamos de su doctrina, dudamos de sus enseñanzas, dudamos de su metodología de disciplina, dudamos de su doctrina, dudamos de la leche con la que usted nos levantó. Tráiganos carta, si no por acá no venga. Parafraseando lo que le dicen los miembros de la iglesia local de Corinto al apóstol Pablo es, esas cartas y esas instrucciones, esa disciplina, esa metodología que usted ha usado,
Mejor traiga una carta que respalde que eso que usted está enseñándonos es inspiración divina. Tremendo, ¿no? Corinto deja ver inmadurez. Pues es una iglesia inmadura. Evidentemente, aquella que, siendo confrontada por el pecado, en vez de reconocer y aceptar y además modificar sus conductas con humildad, ejercen censura contra su pastor y apóstol, rechazan el procedimiento bíblico de amor, cierran la puerta al pastor local. En este caso, pues es fácil, ¿por qué? Porque pues Pablo no está, ¿no? Entonces simplemente le cierran la puerta y lo censuran. Tráiganos carta. Ahora, miremos el verso 1, la parte B, ¿no? Hay una pregunta que él les hace. La segunda pregunta. Les dice, ¿o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es decir, ¿necesitamos cartas como algunos? Es decir, ¿me van a evaluar? Parafraseándolo un poco. ¿Ustedes me van a evaluar mi trabajo? Pidiéndome una carta de Jerusalén. ¿Van a evaluar mi trabajo, mi doctrina, mi instrucción? ¿Van a evaluar mi procedimiento exhortativo? ¿Van a evaluar mi procedimiento correctivo a ustedes? ¿Lo que yo les he enseñado les hace fastidio y ahora me van a evaluar? ¿Van a poner a prueba mi ejercicio pastoral, mi entrega, mis discipulados, mi paternidad sobre ustedes? Me encanta cómo les responde. Y lo que les dice, listo, acepto, les tengo las cartas. De una vez se las tengo. ¿Cuál es la carta? Mírense ustedes mismos. Ustedes son mi carta. Así les dice, ¿no? Nótenlo ahí en el versículo, creo que es en el verso 1b, ¿no? Verso 1b. ¿Tenemos necesidad? Bueno, como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Verso 2, listo. Nuestras cartas sois vosotros. Vosotros. Miren su antes, lo que les dice Pablo allí es básicamente... Necesitan saber si lo que yo he dado y enseñado y he formado en amor por ustedes es verídico. Pues miren sus vidas. Mírense quiénes eran antes de Cristo, antes de que el Señor me hubiese permitido, les dice Pablo, venir y conocerles, enseñarles, transmitirles un mensaje. Mírense quiénes eran ustedes y quiénes son ahora. ¿Quiénes eran ustedes antes de mi oficio como ministro? Miren lo que han aprendido, lo que han crecido. Esa es mi carta y mi sello. Ahora, en el versículo 2a, les dice, nuestras cartas sois vosotros, y esto es muy importante, Iglesia Santa Gracia. Mire, les dice, cartas escritas, ¿en dónde? En nuestros corazones. Es decir, bueno, en nuestros corazones significa que él como apóstol, como pastor, los tenía ellos marcados en su corazón. Es decir, él trabaja, escribe una carta, bueno, no la escribe, pero ejecuta una carta en función al amor. Él está amando a esta iglesia local, él los ama. Con amor les dio de comer, los formó en términos espirituales, los discipuló con amor, les enseñó. Sin medrar, como lo dijo hace 8 días, ¿no? Sin adulterar la escritura, sin falsear el logo, sin falsear a Cristo, con amor y sinceridad, me di por ustedes. Y en el verso 2b les dice, cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Esto qué significa, iglesia? Es decir, que a pesar de que la iglesia de Corinto era bastante mundana, como ya lo sabemos, aún así había claramente en ellos un antes y un después de Cristo. O sea, con todo y lo dinámicos que eran en el ejercicio de la mundanalidad,
porque había una fuerte influencia del mundo dentro de la iglesia de Corinto. Con todo y ello, se evidenciaba en la iglesia local y en la membresía de los corintios un cambio significativo. Un antes y un después de Cristo. Había un cambio que era visible de ser leído por los ciudadanos de Corinto, aún por los no creyentes. Es decir, la gente del común identificaba cómo eran ustedes, es lo que le dice Pablo, ¿no? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, y ojo, cartas conocidas y además leídas por la gente, por todos los hombres. Pablo le dice, usted me está pidiendo carta, pues pregúntele a la gente quién era usted y quién es hoy, y usted por qué es así. Por nuestro ejercicio pastoral, hermano. Y ahora me viene a pedir carta, pues mírese al espejo. Yo fui quien los formó, quien los soportó, quien los visitó, quien los acompañó, quien los instruyó, quien los amó. Y sus familias. Es que está claro, hermanos. Verso 2, ¿no? Cartas conocidas y leídas por los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Sus familiares, sus compañeros de labor. Ellos saben. Esto es tremendo porque lo que les dice Pablo es, hasta la gente externa sabe quién es su pastor. Soy yo, Pablo, de Tarso. La gente que no es cristiana sabe que usted en alguna medida es lo que era antes y lo que es hoy, porque hay un pastor que ha influido sobre su vida. Es lo que les está diciendo. Ustedes son mi carta de presentación para ser leída. Y ahora ustedes cuestionan con orgullo mi ejercicio apostólico, les preguntan, ¿no? Pues ahí está su carta de recomendación. Ustedes son el resultado de mi ministerio, les dice Pablo. Mírense al espejo. En ese orden de ideas, iglesia, Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, presenta autenticidad de su ministerio. Mi ministerio es auténtico. Y la prueba de ello, la carta de autenticidad de mi ministerio, son ustedes. Ahora viene un segundo punto acá, hermanos, y es el siguiente. Los cristianos como cartas de Cristo, y este me encanta más que el primero. Ya le voy a decir por qué. Y es por la siguiente razón. Como era de esperarse, Pablo no es antropocentrista. Pablo no es el típico pastor o apóstol que quiere llevarse la gloria. Entonces hace algo maravilloso. Y como era de esperarse, Pablo pues no quiere llevarse el crédito absolutamente de nada, porque él es cristocéntrico. Por ende les aclara que aunque él como ministro, como pastor, ha trabajado demasiado en con y a favor de ellos, les aclara una verdad. Les dice, mire, la verdad es que tan solo yo he sido un mensajero del auténtico autor de la carta. ¿Cuál carta? Ustedes son la carta. Yo he sido el mensajero de una carta que alguien escribió en sus corazones. Y no fui yo, dice el pastor, fue Cristo. O sea, yo soy un mensajero, les está diciendo Pablo. Miremos el verso 3. Ojo, verso 3. Siendo manifestado que sois carta. Ojo, ¿quién es la carta? Ellos, ¿no? La iglesia local de Corinto. Los cristianos, somos la carta. Ahora, ¿quién escribió la carta? Ahí lo estamos, versículo 3. Siendo manifestados que sois carta, ¿de quién? ¿Quién es el autor? Cristo es el autor de la carta, expedida por nosotros. Y aquí aclaramos el punto. El autor de la carta es Jesucristo. ¿Y quién la expide? ¿Qué es expedir? Pues él es el mensajero, hermano. Pablo no es sino un simple mensajero. Bueno, no quiero desmeritar el oficio del mensajero, es muy importante, ¿no? No, en serio. Es un oficio muy importante. Pero no, el mensajero podrá ser muy importante. Pero, hermano, el autor de la carta es Jesús. Esto es maravilloso porque el apóstol Pablo les está dando una lección teológica, ¿no?
Él en todo era muy astuto, bueno, está iluminado, más que iluminado, está inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí lo que está sucediendo, hermanos, es que él deja claro, demasiado bien, que él viene a ser simplemente un mensajero del auténtico autor de la carta, que son ellos. Es decir, Pablo es un portavoz de un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, pero el autor de la obra en ellos, de la carta tal en sí misma, quien escribió en el corazón, vea, no con tinta les dice, ustedes son una carta escrita, no con tinta, y tampoco en tablas de piedra, sino escrita, ¿cómo? En el Espíritu de Dios, en el corazón. Tremendo. Es Dios quien ha marcado el corazón, es el Espíritu Santo de Dios quien ha convencido, ha llamado eficazmente. Miren, aquí está chévere porque aquí se conjuga con la prédica de hace 8 días. ¿Se acuerda que uno de los puntos era que nuestra vocación de cristianos es sincera? No somos como los muchos. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es sincera. ¿Y por qué es sincera? Porque nuestro llamamiento no es ejercido por hombres, sino por Dios mismo. Aquí lo está diciendo, ¿no? El autor de la carta, que son ustedes, el que escribió en sus corazones, no fui yo, fue Cristo mismo. Es decir, el llamamiento eficaz al corazón, la marca en el corazón, el convencer de pecado, de justicia, de juicio. ¿Para qué? Es para que el pecador venga a Cristo, el ser circuncidados en el corazón, regenerados, todos estos son sinónimos. ¿Para qué hace eso el Señor, hermanos? Para que ya, habiendo hecho, operado dicha obra de gracia en el corazón del pecador, de ahí en adelante el pecador esté capacitado para voluntariamente, habiendo sido circuncidado, convencido del pecado, habiendo sido él en sí mismo recibido de parte de Dios una marca, una huella en su alma, voluntariamente venga a Cristo. Esa es la carta de presentación. Ahora, hermanos, ojo con esto. ¿Qué está queriendo decir? Aún más allá, vamos a más profundo en el verso 3. Dice, siendo manifestados que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, y aquí viene, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. ¿Qué es lo que escribió Cristo en la carta, en ellos como carta? Su evangelio. Es decir, su evangelio en 2 partes, Iglesia Santa Gracia. Es Cristo mismo que por medio de un mensajero que es Pablo, escribe en ellos 2 cosas. La primera, que están enemistados con Dios. Mire, eso no lo puede entender alguien, sino Cristo mismo no lo escribe en su corazón. Si Cristo no escribe en el corazón del individuo que es un enemigo del Padre. ¿Y cuál es la segunda parte del Evangelio? Que necesita reconciliarse por medio de la persona de Cristo. Para que esto suceda, hermanos, se hace necesaria la intervención del autor de una carta. ¿Y quién es ese autor? No es Pablo, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Es Cristo. Solo por la obra de gracia del Espíritu Santo que transforma el corazón del pecador para que crea, y ojo, no que crea primero para luego ser marcado en su corazón. Dice Juan capítulo 16, verso 18, mírenlo en la pantalla.
Esto es hermoso. Dice el Señor Jesús, palabras de Cristo, el autor de la carta, ¿no? De las cartas que somos nosotros, bueno, y los corintios. Dice, y cuando Él venga, ¿quién es Él? No, porque está hablando Cristo. Muy bien, ¿quién lo dijo? Uy, es nuestra invitada. Oh. Cuando el Espíritu Santo venga, porque está hablando Jesús, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Qué hace Él? ¿A qué viene? A convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Punto. De pecado por cuanto no creen en mí. Mírenme acá un momento porque esto es teología bíblica pura. Y necesitamos, Señor, ayúdanos. Hermano, la clave de este pasaje es el final. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A convencer de pecado. ¿Por qué el mundo por qué usted y yo necesitamos ser convencidos de pecado? Ahí está la respuesta. Porque nadie naturalmente cree en mí. ¿Quién es mí? ¿Quién está hablando? Cristo. El Espíritu Santo no viene a convencer al mundo de que lo sigan a Él como Espíritu, como persona del Espíritu. Él viene a convencer, siendo el Espíritu de Dios, Dios mismo, viene a convencer al mundo de que miren a quién. No sé, que se concentren en sus obras del Espíritu y los dones del Espíritu y clamamos al Espíritu Santo. Le interesa es que miren y crean en Cristo Jesús. Ojo con lo siguiente. ¿Por qué viene a convencer al mundo de que crea en Cristo? Porque naturalmente no creemos, nadie cree en Cristo. Esto es muy importante aclararlo porque algunas personas lo respetamos, ¿no? Pero interpretan como que primero yo creo y luego el Señor me circuncida el corazón. Y es al revés, hermanos. Nadie cree naturalmente. Para que tú y yo creamos, necesitamos ser circuncidados. O mejor, como lo presenta Pablo acá, ¿no? Que Cristo escriba en sus corazones. Es decir, nacer de nuevo, llamamiento eficaz. Mire, dígale como quiera, llamamiento eficaz, nacer de nuevo, regeneración. A la final es básicamente sinónimo uno del otro. Naturalmente nadie cree en Cristo, por ende, el que ha creído, piensen los hermanos de Corinto, ¿por qué han creído? Porque son mejores que la gente que la gente bruta, ¿no? Ellos no, yo sí, en cambio, no, es que no se trata de quien quiere, nadie puede, porque naturalmente el hombre, dijo Jesús, no cree en mí. ¿Por qué hemos creído algunos? ¿Por qué creyeron los corintios? No porque Pablo los haya convencido, es lo que les está diciendo. ¿Ustedes quieren carta? ¿Carta? La carta es que el Señor Jesucristo escribió en ustedes algo que yo les traje, yo les presenté como mensaje. Pero la evidencia son ustedes mismos. La obra la hizo Cristo sobre ustedes. Y ustedes, Corinto, creen, son verdaderos cristianos a pesar de que tienen todos esos problemas. Él los reconoce como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fue Cristo, no fui yo. Es mejor dicho, Pablo les dice, si yo hubiese escrito, si fuera yo el que los convenciera a ustedes, ustedes no serían cristianos. Si ustedes se convencieran por sí mismos, tampoco serían verdaderos cristianos, como los muchos, culto de hace 8 días. No somos como los muchos. Es la gracia del Señor Jesús sobre Corinto. Ahora piensa en algo, mi hermano. Pensemos en algo. Piensa en lo siguiente. Piensa en una carta. Yo no sé si usted ha escrito cartas. ¿Para qué es una carta? Yo le escribí a mi esposa muchas. La semana pasada me mostró una que yo le escribí y me dio pena. Y yo escribí esto, qué boleta. Pero yo la iba a botar y me regañó. No me la toque, yo, bueno, está bien. Pero yo escribí así, bueno. ¿Cuál es el punto? ¿Para qué se redacta una carta?
Pues para ser leída, hermanos. Uno redacta una carta para ser leída. ¿Sabe cuál es aquí el asunto? Que el mundo está leyendo una carta. ¿Cuál carta? Las vidas de los cristianos. Y cuando el mundo lee las vidas de los cristianos, no está leyendo al cristiano solamente. Está leyendo al autor de esa carta, que es Cristo. Yo estaba pensando, me dio la lección tan profunda que le estaba Pablo aquí a una iglesia. El mundo está leyendo a Cristo cuando los lee a ustedes. Les dice Pablo, ustedes me vienen a pedir carta a mí, y él les voltea la torta, ¿no? Se dice popularmente. Ahora, ¿quién es cristiano? ¿Quién es cristiano? Pues todo el mundo dice que es cristiano, pero bueno, hablemos serios delante del Señor, delante de su palabra. ¿Quién es verdaderamente un cristiano? Pues quien ha sido, como lo vimos ya, convencido, llamado eficazmente, regenerado, vivificado en su corazón. Quien Cristo mismo, por medio del Evangelio que presentó un mensajero X, hoy es Pablo, mañana Mauricio, mañana será usted presentándole un mensaje que no es suyo ni mío, hermano. No tenemos de qué enseñorearnos de absolutamente nada. ¿Quién es verdadero cristiano? Aquel que, cuando se le leyó el mensaje por X mensajero, el Señor hizo una obra de gracia en su corazón y lo convenció de pecado, justicia y juicio, por cuanto naturalmente no creen en Cristo. ¿En Cristo como qué? El Señor me ha permitido tener la experiencia de poder estudiar la filosofía, y en algunos pensadores esto es una locura. Decirle a un pensador, a alguien que se siente de pronto conocedor de alguna sabiduría, presentarle y decirle, mire todo lo que existe en el universo. La tecnología nos ha permitido desde el microscopio llegar a lo más mínimo, y desde el telescopio llegar a lo macro hasta ahora. Todo eso que usted ve lo creó una persona. Y no es solo eso, esa persona se encarnó. Y no solo eso, vino al mundo, estuvo entre nosotros, con nosotros, y murió. Naturalmente, en el razonamiento humano es imposible creerlo, pero es la verdad, hermanos. Necesitamos que el Señor mismo nos convenza. Y cuando el Señor nos convence, eso nos hace un verdadero cristiano. No nuestra conducta, no nosotros mismos diciendo que somos cristianos, sino su obra en nuestro corazón. ¿Me estoy comunicando? Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene el punto. Versículo 3. Ahora sucede que tras dicha obra de gracia, es decir, al convencernos el Espíritu de Dios de dicha situación, ¿qué va a suceder en los cristianos en sí? Pues sucede, hermanos, que hay una transformación de vida. Y esa es la carta que lee el mundo. Las acciones de los cristianos. Por ello, el sello, la garantía, las evidencias de una obra escrita en el corazón de parte de Dios en un grupo de personas será nuestra manera de vivir. Serán nuestras obras leídas por el mundo. ¿Qué obras? Una persona que, por la gracia de Dios, Él mismo, Cristo mismo, escribió en su corazón, será una persona que camine buscando la santidad, apartarse del mundo, del pecado, de los hábitos que no le agradan al Señor.
Será una persona que trabaje en función al amor verdadero, a pesar de lo difícil que es amarnos los unos a los otros. Y será una persona que siga el Evangelio de Jesucristo. Esas son las obras, consecuencia, escuche esto, hermano, son consecuencia ¿de qué? De haber sido circuncidados en nuestro corazón, de haber sido transformados en nuestra naturaleza caída. Normalmente la cristiandad ha presentado el ejercicio al revés, ¿no? ¿Quién es cristiano? Ay, aquel que se porta bien. Y si se porta bien, entra al cielo. Pero es que, hermanos, no es así, está mal. No es por obras para que nadie se gloríe. No se trata de yo aspirar a la santidad, al amor para que por dicha obra el Señor me abra la puerta del cielo. Es al revés, hermanos. La gracia de Dios ha marcado nuestro corazón, nos ha convencido de lo que somos. Por eso el Señor le hablaba tan fuerte a los fariseos, porque ellos decían ser lo que no eran. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, hijos de Moisés, de su padre Abraham, pero ustedes no practican las obras de su padre Abraham, sino las obras de su padre el diablo. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cuál que está diciendo? Piedras. Eso ratifica que no aman, odian. Ahora, ¿sabe algo, hermano, en Cristo? Cuando entre creyentes, cuando entre cristianos, pensemos en Corinto, pensemos en nosotros. Cuando entre nosotros hay amor como iglesia, cuando hay unidad, el mundo lee la carta de Cristo. Cuando nos ven juntos, unidos, claro, tenemos dificultades, nosotros la embarramos entre todos, este habló, este dijo, es que eso es señal, pero a pesar de todo, cuando la iglesia está unida y no hay división, el mundo lee una carta, la carta de Cristo que somos nosotros, que es Corinto. ¿Por qué? Cuando entre la iglesia local, y piensa en Corinto, que eran bien divisivos, ¿no? Ay, yo soy de Pablo, ay, yo soy de Pedro, yo soy de... No. Cuando entre los creyentes hay santidad, ojo, cuando la iglesia misma junta se aparta del pecado, cuando ya no se dicen groserías, cuando ya no consumo sustancias psicoactivas, cuando ya no soy dado al vino, cuando ya no soy promiscuo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, llego temprano a la casa, cuando soy cristiano en obras, el mundo lee dichas obras. Y al leer esas obras, ¿a quién están leyendo? A Cristo. Y usted y yo somos esa carta. Amén. No te lo grave de decir que soy cristiano y no serlo, porque el mundo está leyendo una carta equivocada. Y por eso es que dicen, no, pues que esos cristianos, yo no soy a la iglesia, esos cristianos terribles, somos mejores. No está hablando de gente que dice ser cristiana, pero que no presenta el mensaje de Jesucristo. Ahora mire el verso 3b, por favor, para pasar al aplicativo en breve. Verso 3b nos dice allí: expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y este es el punto aquí importante. Todo es importante, pero para estudiar en este momento. No tablas de piedra, sino tablas de carne del corazón. La obra, el llamamiento eficaz es una obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues que Él da vida al cadáver, al que está muerto. Le decimos llamamiento eficaz porque es eficaz el llamamiento de Dios, el marcar en el corazón. Fácil, porque su autor es Dios y Dios es eficaz. Dios todo lo que hace lo hace bien. Es llamamiento eficaz porque lo que Dios hace en el pecador, en el cadáver, el Espíritu Santo lo que hace en el cadáver es que le da vida.
Mire, cuando el Señor, por medio del Espíritu, levanta a los muertos, eso sucedió. Sí. Ay, qué evento tan tierno, tan romántico. No, ahí está comunicando algo más profundo. Y es la obra del Espíritu Santo, más allá de lo tangible y de lo físico, de lo espiritual, en el muerto espiritual. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el que levanta al hombre espiritualmente muerto y lo pasa de muerte a vida. Y eso es obra soberana y exclusiva de Dios. Hay personas que no les gusta esto, yo no sé, bueno. Ahora nadie ha dicho que Dios violenta a la criatura o le ordena. Mire, simplemente el Señor transforma el corazón, convence de pecado. ¿Para qué? Para que el hombre ya, en su libertad, siga a Cristo. Es como cuando si yo le digo a usted que lo voy a convencer para ir al clásico de la liga, ahorita que viene, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, listo, yo a usted lo convenzo, ya lo convencí, vamos a ir. ¿Pero ya fuimos? No, lo convencí. ¿Ahora qué hace usted? Voluntariamente va. Y es eficaz, ¿por qué? Porque Dios es eficaz. Y nos convence al punto, escribe en nuestro corazón al punto de que nosotros, posterior a dicha obra de gracia, voluntariamente vengamos sí o sí al único camino, al Padre, ¿quién es? Cristo Jesús. De hecho, creo que aquí, mire lo que dice Éxodo 31:18, mire la pantalla, léalo conmigo por favor. Y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién está escribiendo? El dedo de Dios. Pero en este caso, aquí el que estamos viendo en esta oportunidad, según a los Corintios 3, verso 3, es tremendo porque ya no es sobre piedras, sino que es el dedo de Dios escribiendo sobre quién, sobre el corazón. Finalmente, hermanos, desde la parte del desarrollo de la exposición del pasaje, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia local, a la iglesia donde él es su pastor y apóstol, les dice: listo, si desean cartas de recomendación, esas son ustedes. Mírense al espejo. La obra eficaz del dedo de Dios en sus corazones, dicha obra que refleja en sus vidas un comportamiento y una actitud nueva que el mundo lee, es mi carta de presentación como pastor. Ahora, iglesia, pasemos al aplicativo. Hablemos ahora de Santa Gracia. Ya hablamos de Corinto, eso fue lo que sucedió allí. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros, iglesia, de todo esto? 2 punticos rápidos. Número 1, la anterior forma aplicativa, en este momento ya la anterior exposición de forma aplicativa nos enseña, número 1. Esto es lindo, pero me conmueve. Cartas de nuestro ministerio, Santa Gracia. Cartas de nuestro ministerio, Santa Gracia. Yo quiero contarle una anécdota. Hace 8 días celebramos el cumpleaños número 6 y mi esposa estaba muy entusiasmada con estas cosas. Ella se entusiasma más que yo, lo reconozco. Y bueno, y preparó las fotos, ¿no? Que las vimos. Pero yo me acuerdo que ella me hizo como una reunión ahí en la casa, entre comillas, y recordábamos mirando las fotos, seleccionándolas, veíamos la cantidad de personas que han pasado por aquí.
personas hermosas, maravillosas. Hermanos algunos, otros no, pero por alguna razón X o Y no pudieron o no quisieron continuar en esta casa de oración. Mire, con lágrimas en los ojos yo les digo a ustedes esto. Yo entiendo tanto a Pablo ahora. Sea por nuestros errores, porque cometemos tantos, hermanos, así como Pablo. Si usted estudia, Pablo era un pecador, pero orgulloso, en fin. Sea también por nuestros errores, o sea por evadir las posibilidades de ser disciplinados, instruidos, o sea porque no nos acoplamos en la teología, en la doctrina. Por las razones que sea, como dice Pablo, pues sí, tristemente han habido personas que nos han censurado de su vida, personas hermosas, que queremos, que amamos. Yo pienso no solo en estas personas, ¿sabe? Ahora que toca un aplicativo a este ejercicio, yo pienso en quienes son hoy o serán sus pastores, los pastores de esas personas que se fueron de aquí. Cuán privilegiados son esos pastores que hoy gozan de honra, de tener entre sus filas a quienes nosotros, como dice Pablo, formamos. Cuán privilegiados son de tener entre sus membresías a hijitos nuestros, que desde niños los alimentamos, los pastoreamos, los formamos, les dimos amor sincero, sin medrar, sin adulterar la Escritura, sin falsear el logos a Cristo. Les dimos leche. El Señor sabe. Sin embargo, qué afortunados son. Qué bendecidos son estos pastores que tienen el privilegio de recibir honra de aquellos que no están hoy. Sin embargo, estas personas que ya nos acompañan, ¿sabe algo? Ellos no podrán olvidar nunca quién les amó, quién les exhortó. Nunca podrán olvidar, obvio, posiblemente nuestros errores. Tal vez hay más errores que aciertos, pero ellos siempre serán cartas de nuestro ministerio Santa Gracia. En donde estén, así honren y sigan a otro ministro. Son y serán cartas nuestras, cartas expedidas por nosotros, y siempre llevarán tatuada en su alma, si no lo quieren aceptar, que fue aquí donde nacieron, crecieron y fueron formados en alma, aunque pueda que lo nieguen, ¿no? Aquí fueron motivados a mirar a Cristo solamente, a amar a Jesús con sus vidas, con su corazón. Aquí aprendieron a vivir en santa resistencia, a tener la sola Escritura por filosofía de vida, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Y le damos gloria a Dios, porque somos simplemente mensajeros de una obra hermosa de gracia de un autor llamado Cristo en estas personas, que al igual que Corinto con Pablo nos censuraron. Está bien, los amamos. Pero aquí hay un segundo aplicativo importante, ¿sabe? Y es que, Santa Gracia, escúchenme por favor, hay un llamamiento eficaz, y esto es para usted y para mí. Hay un llamamiento eficaz en este pasaje que hemos escudriñado, que produce obras visibles. Lo repito, hay un llamamiento eficaz
divino de parte de Cristo mismo, de su Espíritu, que al ser eficaz produce obras visibles. Es decir, cuando el llamamiento a la vocación cristiana es divino y no humano, cuando Dios mismo escribe con su dedo, Éxodo 31, en el corazón, no en una tabla de piedra, en el corazón de una persona, no con tinta borrable, porque es que la tinta se borra, ¿sabe? Y la tabla se rompe, la tabla de piedra. Pero cuando eficazmente el Señor escribe en un corazón, no con tinta, sino con su Espíritu, dicha obra de Dios, por ende, producirá fruto para ser leído como una carta pública. Hermanos, Iglesia Santa Gracia, hoy que has venido a este lugar, no te puedes ir de aquí sin comprender que al ser llamado divinamente de parte del Señor Jesús a tu corazón y a mi corazón, al ser circuncidados, Iglesia, dicha obra de gracia produce, escúcheme, sí o sí una nueva vida transformada. Además, una nueva vida evidente en obras visibles para ser leídas por muchos. Hermanos en Cristo, hoy aquí, con mucha ternura y con mucho amor, recibiendo yo también, nuestra manera de vivir, Iglesia, habla de quiénes somos. Nuestras palabras, ¿sabe? Hablan de quiénes somos, cómo hablamos con la gente, entre nosotros. Nuestros planes. ¿Qué vas a hacer hoy? Mira, tus planes y mis planes, nuestra vida social, habla, son obras que ponen en evidencia si nuestro corazón es una tabla, mejor, una piedra, o si hay un corazón en donde Cristo tatuó su nombre con su dedo. Mis palabras, mis planes. Estoy tratando de ser lo más pragmático posible en este punto. Porque es que a veces se cree que la teología es una cosa acá, pero mi vida afuera es otra, y sabe que no. Mis planes, lo que tú hablas con la gente, lo que yo hablo con las personas, mis actividades cotidianas son una obra para ser leída por el mundo. Mis retos, tus proyectos hablan de quién eres. Mire, uno como pastor, insisto, entiendo tanto a Pablo, uno le pregunta, uno sabe, en alguna medida uno lee en un hermano o en una persona que dice ser cristiano quién es, con sus obras. ¿Cuáles son tus planes? Esa pregunta es determinante, porque lo que conteste me permite leer quién es la persona. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Qué quieres hacer? Ahí uno lee a Cristo. O lee una persona que cree ser cristiana pero no lo es. Nuestros proyectos, escucha esto, nuestra identidad, Santa Gracia, nuestra ropa. ¿Cómo? Algo tan sencillo como, mire, uno puede tener estilo. Yo de eso no sé nada, pero yo tengo mi estilo y eso está chévere, pero que mi estilo sea santo y propio. Nuestra ropa, nuestra pulcritud, nuestra santa manera de vestirnos habla de quiénes somos. Es una carta, mire, mi ropa es una carta que comunica tanto, hermano en Cristo. Es una carta para ser leída por el mundo. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra esencia presenta finalmente nuestra identidad en Cristo y el mundo la lee.
Como lo dije antes, iglesia, no se trata de cambiar nuestra esencia, ¿sabe? No se trata de cambiar un estilo muy propio, tuyo y mío. Espero estar comunicándome. Más bien sí se trata de nuestra nueva identidad en Cristo. Es saber mantener mi estilo, pero santo, puro, en esencia cristiana. El legalista renuncia a su estilo. Miren, nadie le está pidiendo que renuncie a su estilo. El Señor nos está pidiendo que renunciemos a nuestro pecado. No se trata de cambiar la esencia o el estilo, sino el pecado. Y cuando un hombre o una mujer han sido llamados eficazmente, cuando un hombre o una mujer, Corinto, Santa Gracia, si el Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo, ha con su dedo escrito en tu corazón y en mi corazón, no se puede hacer algo que es como vestirse y desvestirse de cristiano. ¿Sí me hago entender? Es como si en realidad el Señor ha orado en mí, yo no puedo decir que hoy soy cristiano y mañana me quito la chaqueta de cristiano y me pongo la chaqueta de identidad no cristiana. Eso no se puede, hermano. Eso no es el hacer eso pone en evidencia mi verdadera identidad. Nos decía el maestro de antropología filosófica ayer tuve mi última clase del semestre, se despedía y se despidió con algo que me voló la cabeza. Lo voy a decir acá. Miren lo que nos dijo, lo escribí todo porque me quedo aquí. Nos dijo: estudiantes, la academia, la filosofía se porta con orgullo en cualquier contexto. A donde usted vaya, nos dijo, se es académico, se es filósofo, se es lo que uno aquí en la academia se forma. Y yo pensaba en ustedes, en la iglesia y en mí. Este Señor lo que nos está tratando de decir es que no seamos solo no aspiremos a ser pensadores aquí adentro, pongámoslo en el ejercicio de nuestra vida, porque eso es lo que somos. Él desde la perspectiva académica. Y yo pensaba en la iglesia, tremendo, yo le cambio las palabras. Iglesia, portemos con orgullo nuestra identidad de cristianos verdaderos a todo lugar donde vayamos. Porque es la identidad que el Señor ha escrito en nuestro corazón. No con tinta, sino con su Espíritu. Dicho tiernamente, hermanos en el Señor, muchas veces nuestras obras parece que no hablaran de nuestra vocación, de nuestro llamamiento interno al corazón. Pero esa nueva persona que Cristo ha formado en ti y en mí va a ser leída y debe ser leída por el mundo como una carta. Pero a veces parece que quisiéramos esconder la carta para que el mundo no la lea, porque es probable que nos avergüence ser cristianos. Esa carta debe ser leída por el mundo, pero a veces parece que luchamos con nuestra identidad en Cristo y pretendemos disimular lo que somos para encajar en ciertos contextos. Y no puede ser así. Hermanos, un Brit Milá en hebreo, una circuncisión en castellano del corazón, produce obras que deben ser visibles para que el mundo las lea. Una vez yo invité a una persona a mi familia aquí, y cuando vino, su primera impresión fue hermosa porque después nos reuníamos y esta persona me decía: uy, en la iglesia de ustedes se siente el amor. Así lo dijo. Hay un amor lindo.
Lo dijo esa persona. Eso es hermoso. Y nadie habló. Simplemente lo demostramos. Ahora usted pronto ahí sentado, yo aquí, si supiera. pero con todo eso, huele a amor. Huele a amor, ¿no? Sí. Y eso lo lee el mundo. Una circuncisión del corazón de parte de Dios produce obras visibles para que el mundo las lea. Y creo que voy a terminar con este. Vea el aplicativo de que va ahí. Un llamamiento eficaz produce obras visibles. Aquí, no lo tengo aquí, pero acá sí, Deuteronomio 36. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa circuncisión es real, hermanos. Es lo mismo que está hablándole Pablo a los Corintios. El dedo de Dios marcando nuestro corazón. Amén. Pongámonos en pie, hermanos en Cristo. Y oremos.